recuperados los conceptos de que hablamos cuando hablamos de nación, eh, podemos ya abordar el problema de la formación de las naciones latinoamericanas. Esto significa meternos en el nudo central del siglo XIX. O sea, nosotros tenemos una situación bien concreta, que es que más o menos para 1820 el proceso de emancipación americano está prácticamente resuelto. O sea, las revoluciones de independencia americanas ya a nivel político-militar son eh, imposibles de revertir por distintos motivos. Ahora, cuando nosotros vemos cuando en la mayor parte de los casos en América Latina, reflejados en las historias nacionales, se afirma que la unidad nacional o la llamada organización nacional está consumada, la mayoría refiere más o menos a 1870, 1880, algunos 1890, varía, pero siempre está en un rango de entre 1870 y 1890. En el caso de Argentina, eh, algunos se animan a ponerle fecha. La asunción de Roca en 1880 es la consagración del Estado Nacional Argentino. Definitivamente, sin que le falte nada. Un proceso que arrancaría más o menos con la sanción de la Constitución de 1853, posterior a la caída de Rosas, y se cerraría con el ascenso de Roca a la presidencia y la derrota de la última rebelión armada de carácter provincial, con sentido autonómico, en contra de eh, el proceso de, de nacionalización del poder político y que tenía como broche de oro necesario la federalización de Buenos Aires, o sea, o capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en la mayoría de los casos ustedes se van a encontrar con fechas por el estilo. Ahora, la cuestión es lo siguiente. Entre 1820 y más o menos 1870-80, ¿qué pasó? Como diciendo, porque si ustedes ven, esto sucede cuando uno ve, bueno, en cualquier caso, el calendario de fiestas cívicas. Veamos el caso argentino, que es el más próximo. Nuestro primer gobierno patrio es la primera junta nacida por la Revolución de Mayo de 1810. Sin embargo, nuestra declaración de independencia es el 9 de julio de 1816. Ahora, la primera constitución nacional de aplicación efectiva es de 1853 y la mayoría coincide en que el Estado Nacional está consolidado para 1880. Bueno, acá tenemos un desfasaje que es difícil de comprender. Bueno, obviamente la historia nacional y la liturgia patriótica no van a ser los que arrojen claridad sobre esto. Lo que tenemos que analizar es el nudo central, en sus grandes lineamientos, el nudo central del siglo XIX en América Latina. Acá hay que recoger dos antecedentes clave. El primero es el proceso de desacumulación originaria que tuvo América Latina durante el periodo de dominación colonial, ¿no? Que tuvo como consecuencia una matriz económico-social heredada, con predominio de relaciones sociales de producción precapitalistas, que, para simplificar, podemos sintetizar en eh, relaciones de dependencia personal de tipo servil y, sobre todo en el caso de las colonias, de las excolonias portuguesas, como Brasil, pero también el Caribe, relaciones esclavistas, ¿no? O sea, servidumbre y esclavitud son como o, eh, los dos como las dos clases en términos de clasificación en las que podemos dividir las formas de explotación en América Latina. Heredadas, ¿no? Desde el periodo colonial, heredadas a las nuevas unidades políticas posteriores a la independencia.
Por otro lado, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, incluso un tremendo retroceso, porque estamos hablando de que hubo por lo menos una década de ininterrumpida guerra revolucionaria que después tuvo su continuidad en guerras internas eh, por el conflicto que surge entre las distintas facciones en que se divide la nueva clase dominante. Eh, por supuesto, esta situación de desacumulación, este proceso de desacumulación originaria, y esto es bien típico del análisis correspondiente a la teoría de la dependencia, hay que ponerlo en relación con el proceso de acumulación originaria que ustedes ya tuvieron oportunidad de ver eh, en Europa Occidental, fundamentalmente, que se nutrió el excedente, donde tuvo importante participación la transferencia de excedentes desde la América colonizada al continente. Bueno, ahora, entonces, esta acumulación originaria por un lado, por otro lado, el colapso del régimen de dominación política colonial, o sea, se desintegra el Estado colonial y todo el aparato de instituciones que lo encarnaba, así como sus formas de mediación. Esto tuvo como consecuencia la fragmentación política eh, y además la desintegración económica del espacio americano. O sea, hubo un dislocamiento absoluto de los espacios tanto políticos como económicos en los que había estado organizado América Latina durante más o menos 300 años. No es poca cosa. Las revoluciones de independencia van a abrir, por lo tanto, un periodo de conflicto por la construcción de estados nacionales, la conformación de mercados unificados y la modalidad de integración al mercado mundial, ¿no? Este conflicto se va a expresar en una serie de contradicciones políticas y eh, económicas. La resolución de estos nudos conflictivos van a ser la clave de la formación de las naciones en América Latina y es lo que va a definir el camino del desarrollo capitalista y de la relación con el sistema mundial de América Latina por lo que resta del siglo XIX y durante el siglo XX. ¿Qué podemos decir del problema de la fragmentación política y la lucha de clases? Bueno, si bien la clase terrateniente y la burguesía comercial logran el predominio político, ¿no? O sea, efectivamente, la clase terrateniente y comercial criolla se convierte en la nueva clase dominante. Pero esto no se tradujo en la consolidación de un bloque de dominación homogéneo eh, sobre la base de un acuerdo entre las distintas eh, facciones de la clase dominante y donde se establecieron una serie de reglas institucionales para la organización del poder, para la alternancia en el mismo, o sea, reglas que regularan la dominación, el funcionamiento de la dominación política. No. Eh, no se estableció tampoco, no se pudo construir tampoco un aparato estatal con control efectivo del territorio, de los recursos, de la fuerza, ni la instauración de un marco institucional hegemónico. No, digamos. Eh, lo que surgió fue una nueva clase dominante, ¿no? Con una dirigencia política que se dividió en facciones que iniciaron una lucha intraclase dominante por el proyecto que se iba a imponer para conformar las nuevas unidades políticas posteriores a la independencia y la organización económica correspondiente. Y duró décadas. La guerra interna se extendió durante décadas, desde 1820 hasta 1860, 70, 80, según el caso. Eh, Hasta el último tercio de siglo, la contradicción principal se expresó y se disolvió en contradicciones secundarias, lo que significa que la lucha de clases fue mediada por otros conflictos. Lo que podría haber sido una confrontación entre la clase terrateniente y comercial con el campesinado y el artesanado urbano,
no se expresó en una confrontación directa donde las clases populares tuvieran una alternativa política o construyeran una alternativa política independiente. No. Eh, lo que hubo fue conflictos, lo que predominaron fueron los conflictos facciosos al interior de la clase dominante, que mostró una gran capacidad para movilizar a las clases populares detrás de sus diversos programas sociales o proyectos sociales. Esto le va a dar al sistema, a la dinámica política latinoamericana, una gran inestabilidad durante décadas, con picos frecuentes de conflictividad. Eh, esto se manifestó en distintos alineamientos ideológicos, ¿no? Por ejemplo, eh, la contradicción más común va a ser entre el liberalismo y el conservadurismo, por ejemplo. Ahora, eh, estas diferencias, esta como diferencia eh, político-ideológica genérica, va a contener una serie de posicionamientos con respecto a el proyecto de unidad política, el proyecto social, tanto unidad política como organización económica que había que encarar. Entonces, esto suponía un posicionamiento con respecto a el problema de la Iglesia Católica, el problema de la tierra, el problema de el gobierno de las relaciones entre el poder central y las regiones que iban a formar parte de la totalidad, en nuestro caso las provincias, eh, un posicionamiento con respecto a la vía de el modelo económico a establecer, sobre todo la política comercial a instalar, digamos, que en el momento en que se estaba desenvolviendo este proceso, la política comercial era clave para la inserción en el sistema mundial y para orientar la organización interna, la organización de la economía, la conformación del mercado interno. Eh, Posteriormente, sobre todo con el inicio de la etapa imperialista, se iba a complejizar más, pero en este momento la política comercial era central en la definición de las estructuras económicas y en la transformación de las mismas. Eh, bueno, ahora vamos a hacer una interrupción y pasamos a una tercera parte.